Hola a todos, mi nombre es Fernanda Estefanía de Infante Serrano y el día de hoy les presentaré un tema bastante interesante que es el tema teoría de la producción. La producción es uno de los aspectos más relevantes en el análisis microeconómico, ya que examina cómo las empresas utilizan diferentes insumos como trabajo, capital, entre otros, para producir bienes y servicios. Entender cómo se comporta la producción en una función de los factores utilizados es fundamental para mejorar la eficiencia, reducir costos y tomar decisiones más informadas dentro de una empresa. En este trabajo se explicaron tres aspectos esenciales en el análisis de producción en el corto plazo: producción total, producción media, producción marginal. El enfoque de este análisis se realiza para poder comprender más cómo se hace a corto plazo, donde al menos un factor de producción se mantiene constante, como es el caso del capital. Posteriormente, estos conceptos se explicarán en un caso práctico utilizando una empresa ficticia, realizada por mí, llamada Panadería Delicia. Para la producción en corto plazo significa que las empresas no pueden modificar todos los factores de producción. Algunos factores como el trabajo pueden cambiar, mientras que otros como el capital o la tecnología se mantienen fijos. Este enfoque es útil como simulación reales en una empresa. Puede aumentar la producción solo mediante la contratación de más trabajadores, sin poder modificar su infraestructura o equipamiento inmediato. Los tres aspectos clave que analizaremos en este contexto son producción total, PT, en la cantidad total de bienes o servicios generados. En nuestro caso se relaciona con la cantidad de pan producido con distintos números de trabajadores. Producción media, que es PM, indica el promedio de producción generado por cada trabajador. Se obtiene dividiendo la producción total entre el número de trabajadores. Producción marginal, PMG, mide el aumento de la producción en el que se genera o contratar un trabajador adicional. Este concepto es crucial para entender la eficiencia de la contratación de más personal. Para entender un poco más de esto, se relaciona con la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Esta es un concepto fundamental en microeconomía. Esta ley establece que al incrementar la cantidad de trabajadores mientras se mantiene constante los demás factores de producción, con el capital, llegará un momento en el que la producción marginal comenzará a disminuir. Esto ocurre porque a medida de que se contratan más trabajadores, los recursos fijos, por ejemplo el espacio, las máquinas o materiales, empiezan a saturarse, lo que hace que los trabajadores adicionales sean menos productivos. En términos simples, los primeros trabajadores que se agregan son muy productivos, pero a medida que se añaden más, la eficiencia de cada uno disminuye. Esta es una característica común en la mayoría de las empresas que operan recursos muy limitados. Para la aplicación de esta práctica, entenderemos que vamos a realizar una práctica de una empresa ficticia llamada Panadería Alicia. Para ilustrar estos conceptos, como ejemplo, tenemos la empresa. En este caso, se considera que el único factor variable es el número de trabajadores. El resto de los factores, como el local, los hornos y la maquinaria, permanecen constantes. A medida que contratamos más trabajadores, veremos cómo varían los resultados de la producción total, media y marginal, observando cómo los rendimientos cambian al agregar más personal. En la tabla de producción que se muestra, hemos utilizado para realizar un análisis que contiene 4 columnas. Número 1, el número de trabajadores. En esta columna se muestra el número de trabajadores empleados de la panadería. En la segunda, en la producción total, que es el PT, es la cantidad total de pan producido en el número de trabajadores especificado. En la tercera es la medida de PM, es la cantidad de promedio de pan producido por cada trabajador. Se obtiene dividiendo la producción total entre el número de trabajadores. Producción marginal, PGM, muestra el aumento en la producción de cuando se agrega un trabajador adicional. Esta tabla nos permite visualizar cómo cambia la producción cuando variamos el número de trabajadores y cómo los rendimientos empiezan a decrecer después de un cierto punto. El análisis económico y gráfico es el que mostramos. En este análisis es crucial observar cómo se comportan los gráficos de producción. En el PT, a medida que se agregan trabajadores, la producción total aumenta, pero de manera no lineal. En los primeros trabajadores ese aumento es más rápido, pero después de cierto punto el aumento de producción es menor. En PM, la producción medida alcanzar la máxima se tiene entre 3 4 trabajadores. Después de la productividad media empieza a disminuir, indicando que los trabajadores adicionales no son tan eficientes. Producción marginal. La producción marginal sigue una tendencia similar. Al principio cada trabajador aporta mucho, pero después de cierto número de trabajadores el incremento de la producción disminuye, confirmando la ley de los rendimientos marginales decrecientes que es un momento.
En producción total tenemos que muestra la cantidad de pan de la panadería que produce en total en contratar diferentes números de trabajadores. Es importante destacar que aunque la producción total siempre aumenta más que los trabajadores, el ritmo del aumento va haciéndose más lento a medida de que contratamos más personal, lo que refleja el fenómeno del rendimiento decreciente. En la producción media de nuestro ejemplo, es crucial entender que el rendimiento promedio de cada trabajo inicialmente, cuando consta de pocos trabajadores, la producción media aumenta porque hay suficiente espacio y maquinaria que cada uno trabaje eficientemente. Sin embargo, cuando se agrega más personal o recursos fijos, como el espacio, las máquinas se saturan, lo que provoca una producción media que disminuye. En la producción marginal es el cambio de la producción que se agrega un trabajador más. En los primeros incrementos, la producción marginal crece rápidamente, pero después de cierto punto, cada número de nuevo trabajador contribuye menos al aumento de producción, lo que en una clase señala que la ley de rendimiento marginal decrece. En conclusión, este análisis confirma que a corto plazo la producción total está directamente influenciada en la cantidad de trabajo, pero solo está en cierto punto. En el caso de la panadería de Alicia, que usamos como práctica, se observa que al principio de cada trabajador adicional aumentaba significativamente la producción, pero tras llegar a un punto como óptimo 3 o 4 trabajadores, el incremento de la producción se desaceleró como predice la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Para las decisiones empresariales, esto indica que contratar más cantidad de trabajadores para optimizar la producción total como la producción de la productividad.